Bueno, bienvenido a su canal Profe Manolo, y en esta ocasión nos vamos a estar refiriendo a lo que es a nuestro primer caso de la resolución de triángulo oblicuo ángulo. En esta ocasión nosotros vamos a estar trabajando cuando me están dando las longitudes de cada uno de los tres lados de ese triángulo. Recuerden que decíamos que un triángulo tiene 6 elementos. Tiene la longitud de sus tres lados y tienen 3 ángulos. Ahora, nosotros tenemos que me están dando cada una de las longitudes que miden cada uno de los lados de ese triángulo oblicuo ángulo. ¿Qué es lo que nos hace falta? ¿Qué nos mandan a determinar? Nos mandan a determinar entonces las longitudes de cada uno de los ángulos de ese triángulo. Ahora, ¿qué nos conviene a nosotros por cómo podemos trabajarlo para determinar la longitud de esos triángulos? ¿Por cuál de las dos leyes a nosotros nos conviene poder trabajar esto? Recuerden que no conocemos ninguna de las medidas de los ángulos, por eso no podemos trabajarla por la ley del seno. Y vamos a ver alguna diferenciación cuando vayamos incursionando más en el curso. Por eso en esta ocasión a nosotros nos conviene trabajar lo que es buscar la longitud de estos ángulos utilizando lo que es la ley del coseno. Ahora, en nuestro primer caso nosotros vamos a calcular la medida del ángulo A. Para nosotros calcular lo que es la medida del ángulo A, vamos a aplicar lo que es la ley del coseno. Entonces me está diciendo que A al cuadrado va a ser igual, ¿recuerdan? A B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A. Recuerden que aquí, en este lado, conocemos cuál es el valor de A. Del lado A, conocemos cuál es el valor del lado B y tenemos el de C. Por lo tanto, el único valor que no conocemos en esta fórmula es el del coseno o es el del ángulo A, y por eso utilizamos esta fórmula, porque nos va a permitir, de todos los valores solamente hay un valor desconocido. Entonces no es fácil nosotros poder determinar cuáles son ese valor desconocido, porque la gran mayoría o todos los otros valores lo conocemos y solamente hay un valor desconocido, y podemos aplicar la fórmula para poder determinar ese valor. Ahora, para hacer esto nosotros vamos a hacer lo que ahora una transposición de términos, y vamos a mandar lo que es el coseno, esta expresión completa que está en el lado izquierdo, en el lado derecho lo vamos a mandar al lado izquierdo. Recuerden que al pasarlo lo vamos a pasar positivo, entonces me está diciendo que va a ser 2 coseno del ángulo A. B al cuadrado más C al cuadrado, y esta A que está en el lado izquierdo la vamos a pasar en el lado derecho, y como está positivo la vamos a mandar negativa, menos A al cuadrado. Entonces estamos utilizando lo que es la fórmula para nosotros poder trabajar y empezar a determinar estas longitudes. Recuerdo que estamos determinando lo que es la longitud del ángulo A. Pero como me interesa el coseno, entonces vamos a hacer lo que es la división. Observen que esta expresión con esta, ellas se están multiplicando. Entonces, por eso vamos a decir que B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado entre esa expresión que se está multiplicando, vas a pasar dividiendo, y esta va a permanecer ahí, coseno de A. ¿Ven? Entonces ya tenemos lo que nosotros queremos, ya nuestra fórmula despejada
para nosotros empezar a sustituir los valores y entonces vamos a determinar cuál es el coseno de A o cuál es la medida del ángulo A para nosotros trabajarlo. Sé que le va a ser un poquito incómodo porque es al principio, pero ustedes lo van a ir entendiendo mientras vean un poquito más de ejemplo y también vayan practicando. Ahora vamos a proceder en este momento a sustituir lo que son los valores. Entonces decimos que el coseno del ángulo A va a ser igual a, ¿cuánto es B? Correcto, 34 al cuadrado más, ¿cuánto vale C? 28 al cuadrado menos, ¿qué? ¿Cuánto vale A? 34 al cuadrado. Eso entre 2 por 40. Decíamos que B es 40, aquí habíamos puesto 34. B es 40. Por C, que es ¿cuánto? 28. ¿Alguna pregunta tienen ustedes con relación ahí? ¿Ninguna? Continuar. Entonces ahora lo que vamos a hacer nosotros es elevar el cuadrado de cada una de esas cantidades. Si elevamos 40 al cuadrado en su calculadora, dice que va a ser igual a 1600. Así que el coseno del ángulo A va a ser igual a 1600 más 28 al cuadrado, que va a ser igual a 784. 784 menos 34 al cuadrado, que va a ser igual a 1156. 1156. Todo eso entre, entonces vamos a multiplicar en la calculadora 2 por 40 por 28. Y eso me va a dar 2240. 2240. Entonces, el coseno del ángulo A va a ser igual a, vamos a sumar 1600 más 784. Y eso va a dar 2384. 2384 menos 1156 entre 2240. Entonces nosotros ya, ¿qué es el siguiente paso que vamos a hacer? Vamos a restarle a los 2384, le vamos a restar 1156 y lo que nos dé, que eso va a ser igual a 1228 entre 2240. Eso es el coseno de A. Entonces, si hacemos esa división, que el coseno de A va a ser igual a 1228 entre 2240, va a ser igual a 0.548 y lo vamos a dejar ahí, a 0.548. ¿Y ya hemos terminado? Ustedes dirán. No, todavía no hemos terminado. Ahora vamos nosotros a utilizar lo que es nuestra fórmula, recuerden, para esto, porque tenemos que estar buscando lo que es el valor del ángulo A. Y recuerdan que para buscar el valor siempre utilizamos lo que es el arco. En el triángulo rectángulo utilizamos lo que era el arco tangente, pero como aquí estamos trabajando con el ángulo A,
y estamos trabajando con el coseno, va a ser igual al arco coseno. Entonces, para nosotros terminar, decimos que el ángulo A va a ser igual al arco coseno de esta cantidad de 0.548. Entonces, el ángulo A va a ser igual, utilizamos lo que es nuestra calculadora científica, y para determinar esto, entonces lo que tenemos que hacer, recuerden su calculadora científica, es darle a chi y darle a cos. Cuando le damos a chi y le damos a cos, en su calculadora se le va a presentar, si es igual a la mía, se le va a presentar un coseno a la menos 1. Cuando nos da ese coseno a la menos 1, entonces lo que nosotros debemos es introducir este número en nuestra calculadora. Es decir, 0.548, y entonces le damos a nuestro signo de igual. Y le damos a la tecla de grado, minuto y segundo, recuerden, a la que tiene la comita, para nosotros convertirlo. Y me va a dar que eso va a ser igual, el ángulo A va a ser igual a 56 grados con 46 minutos y 12 segundos. Entonces ya yo tengo la medida de lo que es del ángulo A. Así que va a ser igual a, la medida del ángulo A va a ser igual a 56 grados, 46 minutos y 12 segundos. Entonces ya hemos nosotros determinado lo que es la longitud de uno de los ángulos de ese triángulo rectángulo. ¿Entendido? Miren que llenamos esto para nosotros determinar lo que es la longitud o la medida del ángulo A. Ahora nos falta la medida del ángulo B y nos falta la medida del ángulo C. Vamos, en esta ocasión vamos a borrar y vamos a determinar lo que es la otra medida. Entonces vamos a determinar y vamos a decir que vamos a calcular la medida del ángulo B. Y vamos a borrar acá la medida del ángulo B. Ya aquí no sería A. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a decir entonces que la medida del ángulo B, la medida del ángulo B va a ser igual a B al cuadrado más A al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces AC por el coseno del ángulo que estamos buscando, el ángulo B. ¿Entendido? Entonces ya lo que hacemos es proceder de la misma forma en que nosotros lo hicimos ahorita, determinando la medida de lo que es el ángulo A. Entonces, si nosotros hacemos el despeje, decimos que 2, la medida del ángulo de AC por el coseno del ángulo B va a ser igual a ¿qué? A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Y si hacemos el despeje, entonces el coseno del ángulo B va a ser igual a al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado. Todo eso sobre ¿qué? 2AC. O sea, nosotros tenemos ahí lo que es nuestra fórmula para nosotros empezar a trabajar. Entonces, si empezamos a sustituir lo que son nuestros valores, entonces decimos que el coseno del ángulo B va a ser igual a al cuadrado, en la información ¿cuánto es? 34, correcto, más C al cuadrado, 28, menos B ¿cuánto es? 40, correcto.
y eso al cuadrado entre 2 por 34, que vale a, por 28, que es C, por 28. Y si trabajamos, coseno del ángulo B va a ser igual a, utilizamos nuestra calculadora ahora y elevemos 34 al cuadrado, 1156 más 28 al cuadrado, 784 menos, ¿recuerdan esto cuánto da? 1600, que es 40 al cuadrado, entre, si multiplicamos 2 por 34 por 28, va a ser igual a 1904. Entonces, espero que estén trabajando nosotros ahí. Vamos a tener este valor, nosotros por acá, del ángulo, ponerlo acá. ¿Cuánto mide el ángulo A? Para que no lo perdamos. 56, 46 y 12. Para tomar este fácil. Entonces, el coseno del ángulo B va a ser igual a, y sumamos 1156 más 784, eso me va a dar 1940 menos 1600. Todo eso entre 1904. Y vamos nosotros a hacer un proceso. Vamos a restar eso y lo vamos a dividir de una vez para que ustedes lo vean y vean el proceso. Le estamos diciendo que a 1904 yo le voy a restar 1600 y eso va a ser igual a 340. Y eso 340 a 340, lo voy a poner para que lo vean, 340 entre 1904. Y si lo dividimos eso entre 1904, entonces eso va a ser igual, el coseno del ángulo B va a ser igual a 0.1785. Lo vamos a dejar ahí. Entonces recuerden que para determinar esto teníamos que decir que la medida del ángulo B va a ser igual al arco coseno de 0.1785. Y ahora con el uso de la calculadora, ¿recuerdan ustedes cómo lo hacíamos? Claro, le dábamos a chi, le dábamos a cos y introducíamos el número 1785, le dábamos al signo de igual y eso lo convertíamos en grado, minuto y segundo y me da eso entonces que la medida del ángulo B es igual a 79 grados 43 minutos por 3 segundos. Con 3 segundos. Es lo que me está diciendo la calculadora que nosotros tenemos ahí. Entonces ya nosotros tenemos aquí lo que es la medida del ángulo B. ¿Lo ven ahí? Ya nosotros tenemos lo que es la medida del ángulo B. Chequen ahorita que nosotros podíamos trabajar y esto podíamos redondearlo porque el punto que teníamos nosotros por atrás nos daba, cuando usted lo buscaba en la calculadora, le daba un 7 y podía ponerlo un 86. Y si así entonces usted lo busca
esto se le convertiría en un 42. Utilizando lo que es la parte del redondeo. Mientras más lejos nosotros tomamos lo que es después del punto más unidades, entonces el ángulo que vamos a trabajar es un poquito más preciso de trabajar ese ángulo. Entonces ya nosotros tenemos lo que es la medida del ángulo B. Entonces nosotros tenemos aquí que la medida del ángulo B es igual a 79 grados 43 minutos con 42 segundos. Entonces ya nosotros tenemos ahí lo que es la medida del ángulo A y la medida del ángulo B. La pregunta sería, ¿cuántos ángulos a nosotros nos hacen falta? Ya de ese triángulo oblicuángulo para conocer los valores de cada uno. Ya conocemos lo de los lados. Ya conocemos la medida de dos ángulos. Entonces me hace falta la medida del otro ángulo de ese triángulo. Entonces para ello vamos nosotros a borrar aquí. Borramos este lado y chequen. Y vamos a utilizar una alternativa para nosotros poder determinar también la otra medida del otro ángulo. Lo podíamos hacer utilizándolo también a través de la ley del coseno y aplicar ese proceso. Y eso lo voy a dejar a ustedes para que lo comprueben aplicándolo con la ley del coseno, ya determinando el ángulo C. Pero aquí vamos a utilizar lo que es un teorema. Me está diciendo que las sumas de los ángulos interiores de un triángulo oblicuángulo o de un triángulo rectángulo, la suma de esos ángulos debe ser igual a 180 grados. Entonces, para ello, lo que nosotros podemos hacer es que siempre podemos decir, vamos a calcular la medida del ángulo C y vamos a utilizar lo que es nuestro teorema. Y me está diciendo que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C, la suma de ellos debe ser igual a 180 grados. ¿Debe ser igual a cuánto? A 180 grados. Entonces vamos a hacer nosotros la sustitución de aquí. ¿Cuánto mide el ángulo A? 56 más 46, 12 más 79